Bienvenidos una semana más a La Alameda. Ya saben, ese programa en el que intentamos debatir sobre la actualidad de Málaga y su provincia y en el que, bueno, irremediablemente esta semana pues estamos influidos por ese embarrado jardín de la política nacional, en la que nos ocuparemos de ella, pero sin, digamos, despistarnos y sin dejar de hablar de lo que realmente nos interesaba en esta ocasión, en esta semana, que vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de formación, vamos a hablar de emprendimiento y bueno, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos. Y para hablar de todo esto, pues contamos, como siempre, con un magnífico equipo como Ana Barreales. ¿Qué tal? Jesús. Buenas noches. Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Antonio Montilla. Buenas noches. Nuestro Montipedia, como te decimos. No eres especialista en lenguas vernáculas, pero bueno, eres especialista en otras muchas cosas. En algunas cosas, no en algunas, no todas, pero en algunas sí. Bueno, entre ellas la política. La política, ¿no? Que es por lo que estás aquí. Y también contamos con un invitado también especial, porque es la primera vez que nos visita aquí a la Alameda, que es Lluís San Vicent. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manolo. Gracias por traerme aquí. Bueno, pues que no sea la última. Es la primera, pero que no sea la última. Él es, ingeniero y consultor, sobre todo especializado a través de la consultora Sambi Consulting. Sambi. Sobre movilidad, sobre transporte y sobre sostenibilidad también. Por eso lo hemos invitado para que podamos hablar un poco de un tema trascendente en las últimas semanas, que no es otro que, que ese proyecto de tren de la Costa del Sol, ¿no, Javier? Sí. Que tanto nos ocupa, nos preocupa y que, estamos intentando ahí agitar un poco, ¿no? Sí, no solo a nosotros, sino lo principal es que la sociedad civil de Málaga, nosotros sacamos un reportaje amplio el pasado domingo en el que una treintena de asociaciones, colegios profesionales, pues y también particulares como Lluís, pues apuntaban la necesidad de que se solucionara el problema de la movilidad en la Costa del Sol a través del ferrocarril. Bien, pues vamos a hablar sobre el ferrocarril, sobre el tren de la Costa del Sol, sobre la movilidad, pero antes es imprescindible, como periodistas que sois los tres, a Julio vamos a dejar un poco ahí en la reserva antes de empezar a hablar. Nos comente un poco qué está pasando. Es verdad que hasta el próximo lunes, fecha en la que el presidente del Gobierno ha citado a la ciudadanía, ¿no?, para dar para decir lo que va a hacer, pues tiene centrada toda la atención política y mediática de este país, ¿no, Javier? Sí, la verdad es que Pedro Sánchez, en mi opinión, ha montado un numerito, ¿no? El numerito de darse un plazo de 5 días para decir si se va o no. O sea, si tú te quieres ir, te vas, y si no, pues no te vas, te callas y sigues gobernando. Pero eso de montar el número de que voy a estar 5 días pensando a ver si la gente me aclama para que no me vaya, o si todo es tan insoportable que me tengo que ir, pues me parece un poco de cachondeo, ¿no? Yo creo que él tiene, si se va, desde el punto de vista son por 2 razones, ¿no? O bien porque tiene realmente un problema judicial. Recordemos que un juez ha admitido a tramitar una denuncia por presunto tráfico de influencia de su mujer, que ahí lo importante no es ya Begoña Gómez. Lo importante es que si ha habido un tráfico de influencia, el influido ha sido él. Es muy difícil de probar, eso tendrá que ser el juez si lo determina, si lo archiva o si sigue adelante con el asunto. Y si no se va, la otra segunda razón es que ha hecho un acto preelectoral, ¿no? Ha montado este numerito para darse ánimo a los socialistas que hará a las dos convocatorias electorales que hay, las catalanas y la europea. Pensar que este hombre se va porque a su mujer le hayan abierto diligencia, pues realmente no es creíble, más que nada porque pareciera que es un ángel, como que él no ha atacado a parejas de otros oponentes, sin ir más lejos, al novio de Isabel Díaz Ayuso. Él ha pedido en el Parlamento la dimisión de Díaz Ayuso por las conductas de su novio, que el presunto fraude lo cometió cuando todavía no era ni novio de Ayuso. Total, que un poco el embarramiento que hay en todo. De todas formas, Ana, ¿no crees que esto es un síntoma de que el nivel de barro, ¿no?, de toda esta vida política está ya casi llenando esa piscina? Pues desgraciadamente sí, o sea, yo creo que sí hay un nivel de barro muy alto. Yo creo que a partir del 11M y en las elecciones que vinieron después, pues ahí hemos ido increciendo hacia todo lo malo y seguimos. Y yo creo que ahí hay varios culpables y no son los políticos los únicos. Creo que los medios de comunicación, unos en mayor medida y otros en menos, también hemos colaborado, y que también los ciudadanos
han colaborado a mantener todo esto sin castigarlo. A mí la verdad es que me parece lamentable el nivel que se escucha muchas veces en el Congreso, en el Senado, en cualquier rueda de prensa. O sea, me parece vergüenza ajena. Creo que se da un muy mal ejemplo a todos los ciudadanos y, bueno, afortunadamente los niños más pequeños no siguen estas informaciones, si no sería terrorífico el modelo que siguen, aunque a lo mejor lo escuchen en casa. A mí la decisión de Pedro Sánchez pues me sorprendió como a todos. Yo no tengo esa clarividencia de Javier para saber lo que pasa por su cabeza. A mí sí que me sorprendía, tengo que reconocer que me sorprendía que, porque es verdad que ha habido oposiciones duras y posiciones del gobierno muy duras. Creo que en su caso y en algunos casos más, no es el único, se ha convertido en algo personal y en directamente odio, porque tú puedes querer que este partido no gane o que este otro partido tenga mejores resultados, pero creo que en algunos casos, no solo en el de Pedro Sánchez, se ha convertido en algo personal. Y a mí eso me preocupa. O sea, creo que no es por donde debería ir la política. Sí, que después de la polarización viene el odio, ¿no? Y en algunos casos... Sí, es que el odio me parece preocupante porque creo que no nos conduce a nada bueno. Yo soy partidaria de fomentar otros valores como el consenso y la tolerancia y luego hablaremos del tren de la Costa del Sol. Soy partidaria de buscar acuerdos, aunque sean acuerdos de mínimos, y creo mucho más en esas cosas que en lo contrario. ¿Y Antonio? Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones encima de la mesa. Primero, el shock que supuso ayer tarde cuando se publica en Twitter esa carta, ¿no? Es decir, a todos nos impactó. Yo entiendo las cuestiones personales que puedan tener cada uno, pero en esto de la política siempre se ha dicho que las mociones de censura, por poner un ejemplo, no se anuncian, se presentan. Las dimisiones tampoco se anuncian. Las dimisiones se verbalizan en el momento que hay que hacerlas, de irse o no irse, y no hacer una dimisión en diferido y someter al país a 4 días, 5 días de especulaciones, de incertidumbre, de mantenerlos en vilo en una precampaña electoral que hay en Cataluña. No parece lo más responsable desde un punto de vista de quien es la más alta instancia política de este país. Está después también el rey, que es la institucional, pero la más instancia política, que es el presidente del gobierno. No parece que sea lo más adecuado. Dicho esto, yo no sé lo que pasa por la cabeza de Pedro Sánchez ni lo que va a anunciar el lunes. Lo único que podemos analizar es los escenarios que se abren y que si Pedro Sánchez el lunes dimite, se podrá entender como creíble que es una cuestión personal lo que le ha llevado a tomar esta decisión, aunque el plazo haya sido que haya tomado de 5 días someter al país a estas circunstancias. Si se dan las otras circunstancias de que no dimite, de que sigue, de que no va a convocar elecciones, de que la situación, la impresión que quedaría es que esto ha sido todo un ejercicio más de tacticismo político en el que se ha utilizado al país en su conjunto para ese ejercicio de tacticismo político. Entonces, no creo que esto sea la imagen que se deba transmitir, primero como país y después como representante político que es presidente del gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea, que esto ha generado, si uno lee hoy algo de la prensa europea, ha generado mucha incertidumbre en Europa. Y después hay otro elemento que late detrás de todo esto, le preguntabas antes a Ana, y yo estoy muy de acuerdo, que es que pase lo que pase el lunes y los análisis y las valoraciones que se hagan de lo que el lunes se decida, la clase política de este país, yo creo que también una parte de la mediática, no nos vamos a meter todo porque hay prensa que ha hecho un trabajo bueno, pero también hay otra prensa que también tendrá que hacer un ejercicio si este país necesita estar sometido continuamente a este clima de crispación política que ha llegado a la sociedad, porque ya al contrario político ya no se le ve como un adversario, que es lo que se ve en una democracia, sino como un enemigo. Y eso ha calado ya no solamente en el ámbito político, que hace muchos años que se rompió esa línea, sino que ha pasado a la sociedad. Y eso ya es muy peligroso para la propia convivencia social. Y yo creo que este es el análisis que habría que hacer una vez que el lunes se despeje la incógnita de lo que vaya a suceder. Porque, claro, si piensas, si el lunes Pedro Sánchez dice que va a continuar, que está en su legítimo derecho de decirlo, a tomar reflexión, ¿en qué clima va a ir el día siguiente políticamente este país en una campaña electoral en Cataluña, sin saber lo que puede pasar allí, y en unas europeas? ¿Qué clima? ¿Va a ir esto a más? Porque van a hacer reproches que ha sometido al país y podemos entrar en una dinámica muy peligrosa
y sin saber a dónde vamos, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un ejercicio de reflexión, sobre todo por la clase política, de abandonar esas trincheras, ¿no?, en las que estamos. Vale, Pero, cerramos, es que, pero vamos a cerrar, no vamos a prolongarnos más, pero bueno, Diana. Sí. No, que digo que yo es que no sé realmente dónde está la irresponsabilidad de dedicarse unos días a reflexionar. Quiero decir que me parece mucho más irresponsable el comportamiento barrio bajero que a veces se tiene de insultos, de acoso y derribo de unos a otros, y como ahora este saca esto, el otro saca lo otro. Lo que pasa es que en la peor. propia carta él insulta, con lo cual así difícilmente se entra en un... Yo creo que una cosa es que se haga oposición dura y otra cosa es que se insulte. Creo que son cosas diferentes. Yo no creo que en la carta sobre todo también insultos. porque él empezó esta legislatura, que no debemos olvidar este elemento también. Él hablando de levantar un muro, y no olvidemos todo lo que pasó hace menos de un año para formar un gobierno, es decir, los aliados, estamos sin presupuestos generales del Estado. Quizás esto ha sido cambiar, esto quizás es la excusa o la gota. Me refiero, por ejemplo, a llamar a su mujer Begoño o a decir que en realidad es un hombre, que no sé qué tipo de insulto es ese. Ana, eso es totalmente reprobable. Quiero decir, estoy hablando de insultos personales y que no tocan el tema político y que no tocan la ideología de nadie, sino que tocan a la persona, intentando dar donde vamos más a cerrar, duele. digo, Gracias, Ana, por lo de la clarividencia, no es para tanto. No sé, es que eres el único en España que lo sabe, junto con Pedro Sánchez, que no sabemos si lo ha decidido. No he dicho, yo he hecho una interpretación, yo no sé lo que va a hacer el hombre, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que en la carta habla mucho de que es víctima de la derecha, de la ultraderecha y que toda la fachosfera está contra su mujer, pero sin embargo todavía no ha dicho ni mu. ¿Pero os parece bien el clima político que hay en España? Es que a mí me parece mal. Déjame que termine, que dices que eso lo han hecho por tema personal, de acuerdo. Es que ni la mujer ni él todavía no ha dicho si es verdad o mentira que firmó una carta en favor de una empresa que consiguió un concurso. Es que no ha dicho nada. Y si ese empresario que consiguió el concurso después le pagaba la cátedra de Derecho de la que ella es directora. Por cierto, ella que no es ni licenciada, o sea, tiene que ser muy inteligente o muy lista, una de las dos cosas. De eso no se habla nada, todo es que me tienen manía, un tema de odio. Vamos a aclarar un poco. Bien. Si tú estás tranquilo, yo lo dimito. Oye, que ahora un juez, lo tengo todo claro, se archiva y punto. Ha quedado claro que sois muy diferentes los dos, Javier, no te preocupes, ha quedado muy claro. Bueno, vamos a hacer un punto, luego volveremos sobre este tema con el siguiente invitado, pero yo quería, Lluís, comenzar un poco la conversación sobre la movilidad en la provincia de Málaga, pero también sobre el proyecto, digamos, de las conexiones ferroviarias en lo que es la provincia, especialmente en la franja de la Costa del Sol. Pues, a ver, en el 2000, yo recuerdo, yo llegué aquí en el 2005. Con motivo del proyecto del metro. Con el motivo del proyecto del metro. En aquella época tenía un buen amigo, se llamaba Juan, y él vino con una constructora que conoceréis, que es Comsa. Sí, sí. Y entonces Comsa desdobló varios tramos del Málaga-Fuengirola. Estuvimos allí y bueno, pues fuimos a ver los tramos y duró pues esa obra, yo creo que duró pues un par de años y yo creo que ya no se ha hecho nada más. Entonces, visto con cariño esa obra, que en esa época se desdoblaron varios tramos. Desdoblar, ¿qué quiere decir? Que eso era vía única y lo que hicieron es pues, pasar de una vía única a dos vías. Eso lo que permite es incrementar el servicio que tú puedes dar con tren. Entonces, yo, mirado un poco con cariño, me he dado cuenta que se pueden desdoblar más tramos del Málaga-Fuengirola. Entonces, incluso se pueden desdoblar para conseguir un servicio de 10 minutos. Actualmente se da uno de 20 minutos y yo creo que se puede llegar a hacer unas intervenciones para llegar a 10 minutos, dejando algún tramo en vía única, porque no todo lo puedes hacer, porque es claro. Cuando tú haces una obra, tienes que mantener el servicio, no puedes parar el tren, hacer la obra y luego volver. Para hacerlo. Claro, entonces pues yo eso creo que es una cosa posible y es una cosa que se puede acometer ahora, bueno, se puede acometer después de haber hecho pues, sus proyectos, pero es una cosa que se puede acometer y se puede mejorar. O sea, digamos, esa obra, que es responsabilidad del Gobierno central, es una cosa que se puede hacer. Luego, llevar ese tren a Marbella o llevárselo hasta Estepona, incluso a Manilva.
pues eso es otra fase, es otra fase con otras condiciones. ¿Y qué ha pasado ahí? Que no ha habido un estudio informativo que lo hayan puesto sobre la mesa y con eso se haya reservado suelo. Ese es el gran problema de esa zona. Esa zona no tiene reserva de suelo, por lo que tú tienes que expropiar terrenos para poder construir, o bien pues ir con una tuneladora y con el coste que eso implica. Allí, una de las soluciones que yo vi factible pues para poder solventar el tema del suelo y el tema de la tuneladora es ir por la antigua Nacional 340. Es una cosa posible. Ir con viaducto, pues son casi 25 kilómetros, y llegar a Marbella y ya volver en túnel. Pues no vas a poner en Marbella allí pues un viaducto, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que esa puede ser una vía. Luego hay unos compañeros que también han estudiado este trazado y lo llevan por el Valle del Guadalhorce, que es otra alternativa. Yeah. Entonces, esto para el tema de la costa occidental. Para el tema de la costa oriental, que sería pues llevárselo a Nerja, allí sí que hay un estudio informativo, que es del 2004, en el cual pues sí, se han reservado terrenos para eso y como mínimo ahí pues sabemos que ya hay reserva de espacio por si algún día se tiene que acometer. ¿Qué pasa con esto? Que es una inversión muy cara, una inversión carísima. Tanto en un lado como en otro es una inversión muy cara. ¿Hay dinero para eso? Pues es que el dinero no es infinito, el dinero es finito. Al final uno, como español, como ciudadano, lo que quieres es que se gaste tus impuestos lo más eficazmente posible. Entonces ahí hay que buscar soluciones que sean factibles, que puedan hacerse con menos dinero y que puedan dar un buen servicio. Y aparte, pues a largo plazo, pues poder considerar, pues oye, cosas como más como el tema de Nerja. En Nerja se iba en tuneladora sí. O sea que es pues obras como este tipo. Y luego hay otra, yo creo que darle esa continuidad a todo este litoral, a esta toda Gran Málaga, que es donde hay la mayor población de la provincia, está en el litoral. Ese no tiene una, aparte de la autovía, que no cumple la función de estructurante, la cumple como vehículo privado, pero no hay un corredor ferroviario que una, digamos, toda esta zona que va a crecer. O sea, que es una zona que está en expansión y que pues, mucha gente pues, viene aquí porque hay buen clima y va a crecer. Entonces, pues hay unas necesidades de movilidad a atender. El ferrocarril une, el ferrocarril vertebra, el ferrocarril es un elemento fundamental. Entonces, yo creo que esta provincia, este litoral, requiere de tener una solución a toda esta población con un ferrocarril vertebrante. Lo que pasa es que, claro, todo es relativo, ¿no? Es decir, lo de que es caro, también era cara otros proyectos, o sea, eran caros otros proyectos, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo cuando se criticaba a Magdalena Álvarez por la inversión que se había hecho en el aeropuerto, la ampliación, ¿no? Y ahora resulta que, bueno, pues fue determinante, ¿no? ¿Javier? Sí, yo creo que al final hay que plantearlo hay que plantear también el beneficio social que tiene el transporte por ferrocarril. Se habla mucho de que el transporte tiene que ser sostenible, que no haya contaminación, y es verdad que es caro, eso no lo pone en duda nadie, pero también hay que plantearse las cosas a medio o largo plazo, ¿no? Una infraestructura de este tipo pues tiene una duración, después hay que mantenerla lógicamente, pero muy larga en el tiempo. Entonces yo creo que por el mero hecho económico yo creo que no se debería de renunciar a que la Costa del Sol tenga todo el desarrollo por el ferrocarril, porque al final es un proyecto completamente estratégico. Pero Lluís, ¿es viable pensar, aunque sea a largo plazo, ¿no?, en un corredor ferroviario en toda la Costa del Sol? A ver, hay que ver demanda, hay que ver población, demanda, hay que ver proyecciones de cuáles van a ser las necesidades de las personas y a partir de allí determinar la inversión y casar las dos cosas. Al final son números. O sea, la vida en los proyectos de ingeniería y la vida en inversiones son números. Entonces esos números a día de hoy
sentimiento, hay sentimiento de decir, oye, necesitamos esto, pero no hay números. Entonces yo creo que ahí cuando dicen no hay números, que los números no salen o que no se han hecho. No se han hecho, faltan estudios, faltan estudios. Yo creo que ahí lo que creo que hay alguna administración, la que sea, que tiene que ponerle cariño y tiene que hacer esos números. Y esos números se hacen pues con proyectos y estudios económico-financieros. Y yo creo que falta también un poco de presión social, que nosotros estamos ahí colaborando para que empiece. Yo es que tengo clarísimo que la inversión prioritaria que tiene la provincia de Málaga ahora mismo es el tren de la Costa del Sol. Vamos, es que hay cosas que me parecen imposibles en el futuro. Yo me pregunto, digo, bueno, aquí en Málaga es verdad que la zona de bajas emisiones va a empezar a funcionar de aquella manera y para la gente que viva en Málaga, pues los 3 primeros años van a salir... Bueno, va a ser como un cero a la izquierda prácticamente porque se pueden mover por el centro con cualquier coche. Pero hay un flujo, por ejemplo, muy importante que viene de la zona este. Digo, bueno, si esto empieza de manera estricta, ¿cómo se va a hacer? Si es que me parece imposible. O sea, todo el volumen de gente que viene solo por poner un ejemplo más. Yo creo que hay muchas inversiones posibles, pero al final hay que establecer prioridades y las prioridades se establecen con números y para que las administraciones correspondientes hagan números no hay nada como la presión ciudadana que demande determinadas cosas. Creo que en Málaga hay cosas que se han empezado... Yo, por ejemplo, me parecía que no apreciaban suficientemente el metro al principio hasta que se han dado cuenta lo que supone vivir con metro, que es que tú te puedes ir a vivir a la carretera de Cádiz, ir a la universidad y estar en un piso más barato porque es que resulta que estás conectado y que tardas lo mismo que a lo mejor en otro sitio que es más cercano. Málaga está empezando a ser consciente de todo eso y cuando eso cuaje van a tener que hacer los números, pero corriendo, ¿eh? Sí, pero ¿no creéis que, yo qué sé, durante todos estos 20 años que se lleva hablando del tren, ¿no? Se ha generado la sensación de que era un tren para turistas, ¿no? Cuando yo creo que la verdadera esencia del proyecto no es para turistas, es para los residentes. Para el territorio, porque los turistas están de paso. Hay una situación que está a día de hoy y que creo que vale más si uno escucha a los expertos. Aquí tenemos uno que supongo que coincidirá, que es que los canales viarios, las carreteras, las autovías están colapsadas. Hay momentos que se colapsa y cuando hay un accidente se generan atascos enormes, con lo que eso supone de falta de movilidad, afecta a los trabajadores, afecta al turista también, a todo el mundo. Es decir, y si esta es una población, según el INE, que es la que más va a crecer, o una de las que más va a crecer esta provincia de aquí a 2040 o 2050, que creo que es la proyección que ha hecho, que va a ser de las que más va a crecer, puede llegar un momento que haya un colapso general. Un colapso general si no hay una infraestructura alternativa de un transporte público que garantice esa movilidad de los que viven aquí, también de los turistas, claro, todos utilizamos, es como el aeropuerto, pues claro, el aeropuerto lo utilizan los turistas, pero también nosotros que muchas veces somos turistas y tenemos que ir, o cuando vamos a trabajar y tenemos que utilizar, o el AVE. Es decir, esa concepción muchas veces reduccionista creo que es perjudicial porque no se ha analizado este territorio, primero en su globalidad, no solamente de Málaga capital, sino de las dos costas, pero es más, de las dos provincias limítrofes. Se está hablando ya de la costa occidental, de alargar el tema hasta Algeciras, con una lógica, porque es el gran puerto del sur de Europa, pero nos estamos olvidando que también igual hay que empezar a pensar también en alargarlo por la zona de Almuñécar e intentar conectar todo el litoral del Levante español para irnos a provincias como Almería o Murcia o Alicante, ¿no? Y que son zonas también de desarrollo importantísimo para ese eje, que no sea solamente un eje central el que haya en este país, que sea desde Madrid hasta los otros lados. Yo le doy la razón a Luis porque, no sé si conoce, el proyecto del PTA, cuando en el Parque Tecnológico había unos atascos enormes, al final decían, el metro hasta el Parque Tecnológico, ¿no? Cuando el Parque Tecnológico, y corríjame si me equivoco, tiene una frecuencia de mucha afluencia por la mañana y mucha afluencia al terminar la hora de trabajo, pero luego hay un valle, ¿no?, que hace inviable un proyecto, una inversión de ese tipo, ¿no? En cambio hicieron una serie de actuaciones con el autobús y no digo que se haya superado el problema, pero es mucho menor, ¿no? Es decir, ya hay menos problemas que antes, ¿no? Es decir, yo creo que también faltan un poquito de imaginación, ¿no?, y de decisión por solucionar todos esos problemas, ¿no? Estoy de acuerdo que a largo plazo el ferrocarril puede ser la solución, pero a corto plazo hay que hacer muchas cosas. Y lo que siempre he dicho yo, muchas pequeñas cosas por todos lados, difíciles de manejar, sí, y propiciar un cambio
un cambio de comportamiento del cochecentrismo a un comportamiento en el que, pues oye, tú ya dejes el coche y puedas utilizar otro medio. No está el tren, es cierto, pero podemos potenciar los autobuses. Y ahora hay un proyecto, ¿no?, de un aparcamiento disuasorio en lo que es la frontera, si me permite, entre el Rincón de la Victoria y Málaga, ¿no?, en la zona de Totalán, y con la idea de que, bueno, de que luego se pueda abrir una lanzadera o autobuses, ¿no?, de la MT, ¿no? Sí. El otro día, de hecho, estuvimos ahí en el Rincón y de primera mano vimos o escuchamos este proyecto y yo pensé, ojalá la MT de Málaga llegase al Rincón, claro, y no se quedase ahí en la frontera, sino que llegase hasta el final del Laurín, Rincón. eso está en debate, lo de cómo llegar la MT de Málaga a Laurín de la Torre, que es otro sitio parecido, pues... Están ahí viendo. Se habla mucho a ver de si área lo metropolitana, deciden, pero luego no se empujón gestiona como área metropolitana. Es que yo creo que el tema del tren de la Costa del Sol, para mí lo importante es empezar. O sea, no hay que tener como objetivo, no es que ya el proyecto ya va ahí hasta Estepona, sino que empiece de Fuengirola, que vaya a Mijas, después a Marbella, poco a poco, ¿no?, y después para la otra zona. El problema es que muchas veces tenemos una visión muy capitalina de las cosas, que pensamos que todo es para conectar Málaga con Marbella. No, hay que tener en cuenta a las miles de personas que viven en la Costa del Sol y que por motivos laborales hay mucha gente que vive en Fuengirola o que puede vivir en Fuengirola o en Mijas y trabajar en Marbella y viceversa. Entonces hay que plantearlo como un tren realmente con una visión muy social de favorecer la movilidad de los trabajadores. Para mí la clave está en lo que dice Javier de empezar y en buscar un consenso de mínimos, porque muchas veces ha empezado este debate, que llevamos muchísimos años hablando de esto, y ha dicho algo, ¿y si hacemos al PTA? Siempre ha habido un y si, entonces consenso de mínimos. Pues nos quedamos con ese y si. Te volveremos a invitar, porque con esto de la actualidad nos hemos quedado un poquito cortos, pero te volveremos a invitar a la Alameda. Lo despedimos hasta la próxima ocasión y a ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos enseguida. Pues reanudamos nuestro paseo informativo por la Alameda. Hemos estado hablando de la movilidad, del transporte, pero irremediablemente, claro, hablando también de política y de todo este tsunami que se ha provocado en España después de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse unos días de reflexión, y ese tema no deja de estar aquí encima de la mesa, incluso con la llegada de nuestro nuevo invitado. Estamos hablando con Ana Barreales, Antonio Montilla y Javier Recio, y ahora le damos la bienvenida a un habitual cada temporada en la Alameda, que no es otro que Paco Ávila. ¿Qué tal? Muy buena, encantado de estar aquí de nuevo. Buenas noches, y está bien que haga esa visita cada temporada, que no se pierdan las buenas costumbres. Muchas gracias. Bueno, estábamos aquí, yo os voy a pedir que no nos pase igual que en el otro bloque, que es que casi no hemos comido el bloque hablando de la política, pero quería preguntarle a nuestro nuevo invitado sobre cómo es desde el mundo suyo, empresarial sobre todo, dedicado a la formación y a otros proyectos tecnológicos de los que ahora vamos a hablar. Todo esto de la incertidumbre política, todo esto, ¿cómo se vive en un mundo? Bueno, a grandes rasgos, no, independientemente de la ideología de cada uno y de la forma de pensar, incertidumbre es igual a volatilidad, igual a minimizar, o sea, tú quieres minimizar riesgos de inversión, con lo cual el dinero se para. Esto a la inversión le viene fatal. Pero bueno, por lo menos a la espera de lo que pase en 5 días, ¿no? Es decir que... No, digo la situación de incertidumbre en general. Y Ana, tú estabas comentando que al final insistíamos, ¿no?, porque hemos estado debatiendo aquí entre el descanso de una mesa y otra, insistíamos en que el problema fundamental, independientemente de lo que haga Pedro Sánchez o no haga, el problema fundamental es el ambiente. Sí, el embarramiento. Exactamente. Hombre, a mí me parecería, sea Pedro Sánchez o sea el presidente que sea del partido que sea, me parece que sería una mala noticia que un presidente de un país o de una comunidad autónoma se fuera porque siente que están acosando a su familia y que no le merece la pena. Yo creo que los políticos, y aquí antes les he atacado, ahora quiero salir en su defensa también, y siempre lo he mantenido, creo que tienen un nivel de exposición pública altísimo. Yo desde luego no me prestaría a eso, y con este embarramiento creo que a lo que se contribuye es que los únicos que estén dispuestos a dar el paso de entrar en política
pues sean los que no tienen otra salida, no es para conseguir a los mejores. Entonces, cuanto más se baje ese nivel de embarramiento, mejor para todos. Ojalá esto sirviera para reflexionar, me temo que no, por lo que estamos escuchando, ¿no? Pero ojalá todos reflexionáramos sobre esto y empezáramos a pasar factura con esos comportamientos que no nos parecen bien, ni nos parece que sean, o por lo menos a mí no me parece que sean un ejemplo para nadie, ni si luego hablamos de educación, en educación mucho menos. Claro, pero hemos estado hablando incluso esta mañana sobre el caso de Pedro Sánchez, que se siente acosado, ¿no? Y otros políticos, no es el único que ha sido acosado ni que es acosado. Con el propio Pablo Iglesias, pasó igual con Soraya Sáenz de Santa María, que estando embarazada ha sufrido un escrache en su propia casa, es decir, y todos alimentaban esa situación de acoso, y hemos de la cual ahora son víctimas, cosas, ¿no? Que a mí me parecen terribles. O sea, hemos normalizado cosas como esas y a mí me parece que hay que decir basta ya a ese tipo de situaciones. Pero eso es lo que ha pasado, y ya no solamente en el aspecto personal, que quizás es censurable, Es mucho esto peor. es totalmente censurable, pero por ejemplo, aquí se ha deslegitimado todo. Es decir, cuando en Andalucía había una opción de un cambio político, los partidos de izquierda organizan manifestaciones delante del Parlamento de Andalucía y rodean la sede de la soberanía regional, que es el Parlamento, porque no quiere que se constituya un gobierno que en ese momento iba a ser un gobierno de centro-derecha por primera vez. Porque les Podemos, molestaba la cuando realidad. llega, rodea el Congreso de los Diputados. Hemos visto a diputados catalanes que intentaban acceder al Parlamento de Cataluña en el año 2013-2014 que no podían entrar, que entraron por helicópteros. Es decir, aquí todos los partidos, todos, porque Pedro Sánchez ya en su carta parecía que esto era solamente responsabilidad, son tan manidos de la derecha y la ultraderecha, pero es que aquí todos han contribuido. Pedro Sánchez llamó indecente al presidente del gobierno y candidato en ese momento a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, en un debate parlamentario, en un cara a cara en la televisión. Es decir, que aquí todos ellos han contribuido y hace falta, claro que hace falta, yo lo he dicho anteriormente también, hace falta que esto sirviera para reflexionar si esta es la política a que queremos ir, porque al final todo esto tiene consecuencias. Yo lo decía anteriormente, lo ha dicho aquí un empresario, somos la cuarta economía de la Unión Europea, la cuarta economía. España está en el foco de inversiones. Todo este clima, todo esto que hayan leído los inversores que puedan venir de China, de Es una Estados noticia mundial. Claro, de Estados Unidos. Oye, yo voy a un país donde hay una situación de inestabilidad política, donde no sé qué va a pasar el lunes, ni qué va a pasar a partir del martes en un país. Es decir, que todas estas decisiones tienen unas consecuencias para muchísima gente. Para muchísima gente. Yo creo Entonces, que se ha alimentado mucho el guerrecivilismo en Claro. España. Esa es la realidad. La crispación. El propio presidente del gobierno en el debate de investidura habla de que hay que levantar un muro, o sea, que hay que dividir España en dos, o sea, los buenos y los malos, los rojos y los azules, o sea, volver a los trágicos años de la guerra civil. Y eso se ha alimentado, y uno de los que más lo ha alimentado ha sido Pedro Sánchez, porque ha querido polarizar el voto de izquierda en él. Antes él tuvo un problema con Podemos porque hubo un momento que Podemos tenía mucho apoyo popular, entonces él se ha convertido pues en la izquierda, él es el que hace frente a la derecha y a la ultraderecha, al fascismo, a la fachosfera. Todos esos términos son de Pedro Sánchez, no son... Yo creo que todos han contribuido, ¿Todos? efectivamente, unos Ya, pero más es que que tú te otros, lees igual no nos la ponemos carta de acuerdo Pedro en quién más, Sánchez y parece que eres un angelito. Pero al menos estamos de acuerdo en que hay que rebajar la ¿Esto? tensión. Paco, ¿qué valoración hace de estos comentarios? No, lo que sí se sabe matemáticamente es que ¿no? Europa en general y España en particular, igual que Estados Unidos, está más polarizada y parece que el discurso ¿no? cambió en casas sagradas como son Parlamento, Senado, etcétera. Y yo creo eso que a grandes rasgos, de forma muy desde paraguas holística, creo que conservadores por un lado y comunistas por otro lado ponen el acento en radicalizar sus discursos y estamos sufriendo las consecuencias y eso no es bueno para nadie. Yo creo que eso no es bueno para nadie. En radicalizar sus discursos y en que lo que yo llamo que les moleste la realidad, ¿no? Y lo mencionaba antes Montilla, pues cuando en Andalucía obtuvo determinada representación Vox. A mí Vox no es un partido que me guste, pero es que han obtenido una representación democráticamente y eso es perfectamente legítimo, igual que son perfectamente legítimos otros gobiernos, otros pactos y otras cosas. Y aquí se ha adquirido la costumbre de cuando a un político no le gusta la realidad, pues empieza a inventar que se han hecho mal las cosas y que se ha llegado de manera torticera a esa situación. Y a mí eso me parece muy peligroso, lo haga quien lo haga. Muy bien, pues nos quedamos con ese punto. Iremos volviendo seguro, porque seguro que saldrá el tema de forma recurrente, pero Paco Ávila, impulsor de una de las universidades privadas que se van a poner en Andalucía, trabajando. Esta misma semana se han conocido ya que se han aprobado 2 nuevos anteproyectos.
Se aprobaron ya la UTAMED, que es la que representa, también la de Universidad CEU en Sevilla, ahora también están en desarrollo Alfonso X y la europea. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a influir todo esto, no solo ya en el ámbito universitario y docente, sino también en el mundo empresarial y en la formación en Andalucía, ¿no? Bueno, pues cuanto más inversión, mejor, que va a haber inversión, más puestos de trabajo, ¿no? Estoy siendo muy, desde el punto de vista empresarial, ¿no? Muy simplista. Luego, académicamente, mayor libertad de elección, con lo cual para el consumidor final mejor, ¿no? Más competencia, con lo cual al ser mejores, más competencia, ¿no? Cuando no es oligopolio, pues mejores precios y mejor producto. Y a nivel de talento, pues nos van a ayudar a acelerar el talento y a acercarlo al gap que nos hace falta. O sea, hay que verlo, como abrazarlo y animarnos entre todos y saber que se están haciendo las cosas bien y que nos hace falta en ese debate entre universidad pública, universidad privada, ¿no? Que por ejemplo también dentro del debate político también se alimenta mucho, ¿cómo defendería desde el ámbito de la universidad privada si alguien le dice, bueno, es que solo tiene que haber universidad pública? No, pero es que yo no entiendo de universidad pública a universidad privada, yo entiendo de personas que ofrecen cosas para que la gente sus habilidades las mejore y pueda competir en el mercado, mejorar sus compañías y tal. Quien lo haga mejor que esté y luego que el servicio lo pagamos entre todos y que pudiera darlo quien mejor lo dé. Es que esto de público y privado, ¿qué es público y qué es privado, Manuel? Es decir, ¿por qué no le das un cheque a un alumno que está capacitado y que decida dónde va? Que al final lo pagamos entre todos. Yo lo único que creo es que tendríamos que tender de pasar de público a privado, sino los que hacen las cosas muy bien, pues potenciarlo, y los que no lo hacen tan bien, pues cerrarlo. Y si se mantiene con lo público, pues habrá que replanteárselo, y replantear la forma, ¿no? Milton Friedman ya lo del cheque escolar, ¿no? Pues el cheque universitario. Es que ese de público-privado... ¿Y cómo verías, por ejemplo, pues como existe en otros países, pues que puedan estudiar? Porque uno de los problemas que se encuentran ahora los alumnos es que cuando nosotros fuimos a la universidad no teníamos ese problema. Bueno, sí, podía haber números clausus, pero eran muy pequeños, pero ahora 300 realmente... 400 en clase. Realmente, pues dependen totalmente de la nota para poder ir a una universidad u otra. Y si viven en una ciudad en la que solo haya universidad pública, pues puede haber distrito único y pueden ir a cualquier sitio, ya, pero si es que si no les llega el dinero no pueden ir. El hecho de que, por ejemplo, hay países pues donde se les paga la universidad y luego lo van devolviendo como si fuera un crédito, podría ser una solución, o para que eso llegue a todo el mundo y realmente lo puedan disfrutar todos y sea una elección libre, no una elección libre solo para quien tiene posibilidades económicas, ¿no? Podría ser eso, o ¿qué otro tipo de soluciones? Debería ser así, debería ser así. Tú debes de capilarizar y que el talento pueda acceder al máximo conocimiento, esté en Bolludo del Condado, en Cuevas de Pear de Becerro o aquí en Málaga ciudad. Entonces todo lo que sea facilitar el acceso y que los buenos puedan estudiar, porque también todo el mundo no puede hacer universidad. Claro, lo que tenemos que hacer es que los buenos puedan acceder. ¿Cómo? Pues financiándolo. ¿Y dónde tienen que ir? Al sitio que mejor sea la propuesta de valor y donde mejor enseña. Yo no sé si se paga con lo público o con lo privado, es que eso ya me... No, pero es que pasa también en la universidad pública, porque si tú la nota te da para estudiar en el norte de España y no tienes medios para pagártelo y no llegas al nivel económico para que te den una beca, pues te quedas ahí en el limbo ese del medio y realmente, por muy pública que sea, tampoco te lo puedes permitir. Por eso los alumnos buenos tendrían que estar súper subvencionados. O sea, no puede haber medianos, que son la mayoría... Pues los medianos... porque la mayoría de los estudiantes los medianos tendrían... Es decir, al final tendría que haber una oferta y los buenos entran aquí y los que no son tan buenos entran al nivel inferior. Y luego se tiene que ir modulando la oferta en función de las necesidades que tiene el mercado. ¿Qué hace falta más gente de ingeniería informática? Pues ofrecemos más plazas de eso y ayudamos a los alumnos a que se matriculen ahí. Es que tenemos que mover con políticas la demanda. ¿No crees que ahí, a la hora de... a la hora de determinar un poco la valía del prestigio, ¿no? Sí. Si en una universidad privada hay en la que van a poner en marcha ustedes, ¿hay un sistema de acceso? ¿Hay unas condiciones de acceso o la condición de acceso es...? No, el sistema, nosotros competimos, es decir, nosotros aquí, el alumno que pueda pagar, entra. No tenemos capacidad de seleccionar al alumno bueno. No tenemos capacidad. Entonces el problema está en que el alumno bueno sin dinero estudia ahí, en lo más cerca que tenga. No es la mejor opción. Entonces lo que teníamos que provocar es que todo eso fuese muy libre de libertad de elección y donde los mejores fueran escalando y los mejores pudieran decidir dónde quieren estudiar y en qué.
Sí, eso la idea sería lo del mejor. cheque. Y se subvencionara. O sea, entre todos lo pagamos todo, pues el dinero fuese ahí. Entonces habría que cambiar todo el sistema, a mi juicio. Vamos. Un nuevo modelo, ¿no? Estamos hablando de un nuevo modelo. Es que hace falta un nuevo modelo. Es que hace falta un nuevo modelo. Lo mismo que en su día hubo que cambiar la percepción que se tenía de la formación profesional, que era entendida en un momento determinado como de aquellos segundo nivel, de segunda clase. de segundo o tercer nivel, ¿no? Que iban aquellos que no tenían capacidades para ir, y ahora echamos en falta, y ahora se ha avanzado y se ha cambiado la concepción, porque estamos viendo que se necesita mucha gente con esa formación profesional. Quizá también ese modelo universitario hace falta una reflexión de un cambio del modelo general que hay en nuestro país, ¿no? Porque viene de unas estructuras. Es imposible teniendo en cuenta que utópico la pensar universidad tiene una estructura inamovible. O sea, yo creo que la estructura más anquilosada de este país es la universitaria. Yo creo que no es imposible. Es decir, al final todo. Es decir, cuando tú abres plazas de una determinada especialización, es porque has analizado el mercado y entiendes que hay un gap y hace falta ¿no? abrir. Sí. Entonces, igual que se legisla eso, se tendría que transformar. Es decir, nosotros no podemos competir con la universidad del siglo XV en el siglo XXI. No podemos competir, y si no cambia, cada vez nos empobreceremos más, tendremos menos talento y nos irá peor. Claro, pero hay una circunstancia que se da en Andalucía. Faltan plazas para todas partes, para medicina, por ejemplo, ¿no? Luego faltan médicos de familia. Sí. La Universidad, por ejemplo, de Loyola intenta abrir plazas de medicina en Sevilla, y los rectores de la universidad pública se oponen a que o rechazan la apertura de esa universidad privada, ¿no? Entonces hay algo que no cuadra, ¿no? Es decir, en el sentido de que faltan plazas para que haya alumnos con vocación que puedan estudiar medicina, y el propio sistema público se opone, ¿no? Eso, Pero lo que no cuadra es muy obvio, ¿no? Claro. Aquí nadie está pensando estratégicamente. Si piensas estratégicamente y te quitas todo lo demás de en medio, pues ideología, trayectoria, vísceras, todo el mundo tendría que apoyar eso, ¿no? Es que es tan sencillo, Manuel. ¿Por qué tenemos que meterle esto de colores y entonces competimos? ¿Hace falta? Hay una propuesta que es correcta, lo era, porque la de Loyola lo fue antes de que tuvieran problemas, y lo seguía siendo y ahora lo es. Pues aplaudirlo, ya está. Porque ¿cómo se puede explicar que en los grandes sectores que generan empleo, actualmente en Málaga, por ejemplo, el sector tecnológico, ¿no? El sector servicio y la agricultura, que son los tres sectores en los que se basa la economía, sector productivo de Málaga, en los tres faltan trabajadores? Entonces, ¿eso cómo se concibe? Dice, con una tasa de paro tan alta, faltan empleo y en cambio no hay trabajadores. Pues Manuel, el problema está en que esto está todo muy regulado. Entonces, los privados no tenemos libertad de dar formación oficial con libertad. Tenemos que pasar unos procesos muy largos, de años. Sí. Y la pública, pues a veces no tiene esa velocidad, a veces no tiene ganas, a veces no tiene el dinero suficiente para poder cambiar, que es lo que muchos de los rectores también, a mi juicio, con buen criterio, dicen, es que no nos dotan económicamente para ese cambio. A veces. Pues, ¿cómo se hace? Preguntas, ¿no? Pues dotándole. O sea, digamos, los espectadores que dicen, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que digan que faltan trabajadores con el nivel de desempleo que hay, que hables con un empresario de la hostelería y diga que no encuentra trabajadores, con empresas tecnológicas que no encuentran ingenieros o profesionales de la programación, o te vas al campo o al sector agroalimentario y dice que tampoco hay trabajadores? Entonces eso, hay algo falla, ¿no?, en el sistema, ¿no? Bueno, pero, a ver, aquí hay una cuestión también cultural. Es decir, ¿cuánta gente quiere hacer ingeniería informática? ¿No? Entonces, luego tenemos que ver cuántas plazas hacen falta, y luego ayudar también del ámbito público a que haya un cambio cultural y la gente entienda que si vas a estudiar determinada carrera sanitaria o determinadas habilidades, tienes mucha menos probabilidad de ganar un magnífico sueldo, de tener más tiempo libre y tal, que si lo estudias aquí. Y ya cada uno que decida, porque no hay que matar las humanidades y tal. Pero también es que habría que alinear toda la parte pública en cuanto a gestión con la flexibilidad y velocidad de darnos a los privados la capacidad de adaptarnos, y por supuesto que la pública también. Es que esto de la pública privada a mí me cuesta mucho, la verdad. Ya, pero yo, al hilo de eso, la universidad privada va a ser más flexible a la hora de ofertar más plazas allí donde se necesita, o va a ser igual de complicado con la pública. No sé si me explico. Ahora mismo vamos a ofertar más plazas porque vienen 4 intervinientes más, ¿no? Ahora mismo 2 más otros 2, y se ofertarán más plazas,
pero tenemos los mismos requisitos y la misma burocracia que tiene ahora mismo la pública. No tenemos tanta velocidad ni tanta flexibilidad. Por ejemplo, bueno, no sé si te referías a eso y mencionaba antes, Manolo, las plazas de medicina. Claro. Aparte de formar a un médico, luego hay que poder seguir formándole para que haga la residencia durante 4 años y tiene que haber hospitales preparados para eso. Quiero decir, no depende solo, digamos que ahí el proceso es un poquito más, claro, más complejo y los médicos de familia es que resulta que aprueban el MIR y no quieren esa especialidad, pues es otro problema aparte de la universidad, ¿no? Que igual las condiciones que les ofrecen no son las que quieren y por eso no les interesa, es evidente. Que renuncien a la plaza de médico de familia. Claro, por eso, porque eso ya no sé, sería un problema extrauniversitario, ¿no? Que yo creo que estábamos mezclando ahí cosas. Y no sé si en una carrera que es, creo que ahora es la número 2 en cuanto a la nota que piden para entrar en Málaga, como medicina, por ejemplo, sí tendríais posibilidad de ampliar el número de formación después de la universidad, que habrá que contar con eso, que de esa gente pues una parte va a hacer el MIR, porque si quieren ejercer tendrán que hacer el MIR y tendrán que hacer la residencia. Sí, pero a ver, yo no tengo formación sanitaria prácticamente y nada relacionado con enfermería, medicina, pero lo que sé de las que se están acreditando... Sí, por ejemplo, el Alfonso X el Sabio pues parece que sí iba a tener, ¿no? Exactamente, pero ellos están acreditando hospitales privados para que sean hospitales universitarios, están llegando convenios ya. Sí, sí, y de hecho hay algunos que ya lo están haciendo. Pero ellos se están preocupando, ellos cuando lleguen al mercado van a tener la capacidad de absorberlo, de hecho están tramitando eso con la administración pública, de hecho con la Junta de Andalucía, porque ellos están haciendo todo el proceso. Es decir, ese problema no... Si te acreditan 100 plazas, es porque tienes capacidad de insertarlo en hospitales universitarios luego para el 6º año y para el MIR. Eso está previsto. Respondido, ¿no, Javier? Sí, no, yo también me refería a si un año tú tienes 50 plazas de ingenieros, si al año siguiente ves que hay mercado, si vaya a ser tan flexible el precio, porque el año que viene es 75. No, pero eso es a lo que me refería. Sí, Javier, si es más fácil... Si el problema es que nosotros pedimos ahora, por ejemplo, de ingeniería informática, 200 plazas, ¿no? Y nos dicen, unos señores que están en una mesa nos van a decir, no, 200 no, 80. ¿Por qué? Porque hay que ir despacito, imagínate. Sí, a eso es a lo que me refería yo. Y tú dices, porque hay que ir despacito, esa KPI me la he perdido. Y ahora no sabes qué hacer. Y ahora cuando llenas las 80, pides 300 y te dice, no, 150. Entonces, el problema está en que una vez que a nosotros nos dicen que tenemos un título de calidad, no tendrías que estar coartándome el mi capacidad instalada. A eso me refería. Ya, pero eso es burocracia, eso es lo que hay, habría que legislar distinto, es que habría que hacer muchas cosas distintas. ¿Es utópico? Bueno, o quimérico por supuesto que no, y utópico tampoco. Hay que empezar a legislar y mojarse, pero aquí llega la gente, se quiere perpetuar en el poder y nadie se moja. Pero debería haber la ideología sigue pensando demasiado en todo esto también. Pero es que nadie se moja. Pregunto. La educación va tan a largo plazo, los cambios se miden tan a largo plazo, que nadie nunca se ha mojado. Por eso siempre se van en la superficie. Que digo que si religión sí, que si religión no, que si qué. Superficie, cuestión ideológica. Que quizás tendría que haber un equilibrio, ¿no?, entre la demanda que hay de una formación, del grado que sea, y la demanda de profesionales de eso, porque eso tampoco puede ser infinito, porque quiera haber 1 millón de periodistas, pues mire usted, no hay sitio para 1 millón de periodistas en Málaga, aunque haya 1 millón de estudiantes. No, pero quiero decir que en algún momento se tiene que... En este país es posible que haya 1 millón de periodistas cuando no hacen falta tanto, y en cambio... Por eso digo que habría que combinar que esas dos cosas. La formación que demandan los estudiantes y la necesidad de profesionales que hay en ese campo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en la pública? No, vamos a hablar, si es que da igual, si es que esto lo hablamos todos en nuestras casas. Si todos somos de la pública, además, hemos estudiado en la pública. Bueno, y con beca, pues yo estaba tieso como una mojama, vamos, pues claro, no pro pública, sino pro propuesta de que un estudiante que no tenga capacidad se le pague. Luego que la realización de servicio lo dé una institución pública, o sea, que son funcionarios o pública, o lo dé un privado, yo ahí es que ya me colapso. ¿Vale? Una cosa es el acceso universal, gratuito, al talento y tal, y otra cosa es quién da el servicio. Pero bueno, ya me he perdido. Digo que eso es igual que la sanidad. No, hablábamos de un equilibrio entre la demanda que hay de unos estudios determinados y los profesionales. Sí, todos en la casa lo mismo, es decir, hacía falta muchos periodistas o muchos abogados. Abrimos, ¿no?, en el año 70, 80, como el mercado, no había universidad que no tuviese derecho, con 200 tíos, las bancadas, 300 niños. Creo que en la Complutense que Ciudadanos en Toledo, habitantes en Toledo, algo así. No, en algún momento leí yo eso. No, pero es verdad, imagínate. Pero bueno, hacía falta, perfecto. Hace falta más de ingeniería informática, más de no sé cuánto y tal igual. Y de derecho empieza a caer. Nadie cierra.
por atrás. Nadie ajusta porque tiene un problema político gigante y lo saca, porque hay una estructura creada que es muy difícil reducirla entonces, luego. La universidad va incrementando costes, pero nunca va cerrando por atrás, no va ajustando por atrás, va abriendo a mercado. Y entonces, claro, esto es una rueda que siempre crece el gasto, pero nunca cortas por atrás, porque nadie tiene valor de hacerlo. Que le pregunten en la Universidad de Málaga, ¿no? Cómo está, digamos, económicamente. Y hay casos brutales, que hay casi más profesores que alumnos en alguna cosa. Bueno, y nadie tiene el valor de hacerlo, y a lo mejor porque con la legislación actual, pues según qué cosas es muy difícil recortarlas, ¿no? Porque al final, si tú tienes ahí una estructura de funcionarios, no sé hasta qué punto puedes reconvertirlos o... Bueno, ya ese es el problema, ¿no? Que no se puede... Vamos a entrar, al final no se entra en el mercado. Vamos a entrar un poco en el detalle. ¿Qué se puede anunciar sobre UTAMED, que es la universidad, ¿no? Online, que es la primera universidad online de Andalucía? ¿Qué se puede anunciar en cuanto al año en el que va a salir, plazo? Bueno, nosotros salimos en septiembre del 25. Al final estamos instalados en el edificio Premier, que es un edificio de 8.000... El Parque Tecnológico. Parque Tecnológico de aquí en Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía aquí en Málaga. Y bueno, vamos a salir con 21 titulaciones, muy orientados a tecnología. También la flexibilidad que tenemos en títulos propios va a estar casi todo orientado a tecnología. Y venimos a intentar transformar el talento de lo que es el capital social nuestro andaluz, ajustarlo a lo que el mercado está demandando. Y necesitaríamos que también nos ayudasen a que la gente elija ese tipo de formaciones. Es decir, si a mí me dijeras empresarialmente, Pau, haz un plan de negocio para forrarte y no tener problemas de volatilidad en la demanda. Enfermería, fisioterapia y medicina. Yo no la llevo, porque yo vengo a otra cosa, pero es muy obvio, ¿no? Es que eso no hace falta estudiar nada, es sencillo. ¿Y cómo se puede poner en marcha eso de 20 y tantas titulaciones? Porque parece que una universidad online, digo por explicarle a los espectadores, ¿no? ¿Qué es una universidad online y qué se diferencia de una presencial? Al margen de que se estudia... Bueno, en cuanto al discente, en cuanto al alumno, que tú eliges el ritmo de aprendizaje. ¿Vale? Eso creo que es muy importante. Luego, en cuanto al discente, es que no tienes la barrera de la distancia para ir a formarte, ni del tiempo. ¿Vale? Entonces, las metodologías, yo siempre digo lo mismo. Hay aquí en España una carrera que es Ciencia del Deporte que se intentó hacer online, ¿no? Y se medio aprobó. O sea, las carreras que son eminentemente prácticas, como no hay tecnología suficiente como para que esas prácticas se hagan en casa, tienen que ser presenciales, como por ejemplo medicina, como por ejemplo fisioterapia, pero hay muchas áreas de conocimiento, por ejemplo las tecnológicas, que puedes hacer las prácticas desde casa y que hay tecnología suficiente. Pues lo que ganas es que puedes estar trabajando, que puedes estar en el sitio más inverosímil de la Tierra para llegar a un sitio con agua, y puedes estar conectado y estudiando y formándote y cambiando tus habilidades. Y eso es lo que creemos que hace falta. Pero luego los exámenes son presenciales, ¿no? Creo. Los exámenes son presenciales en parte. Es decir, nosotros ahora mismo, ¿qué hace la UTAMED? Nosotros tenemos UTAMED viene de MEDAC y de Máster D, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos 100 centros en España. Nosotros vamos a poder examinar en 100 centros de España, pues tenemos capilaridad, ¿no? Entonces, una persona que es de Orense, está estudiando con nosotros, pues tendrá un centro que creo que es Máster D, no es MEDAC, que podría ir a examinarse, ¿no? Pero hay tecnología suficiente para que se pueda examinar online. Lo que pasa que en eso estamos un montón de empresarios intentando que vamos a hacer una pausa y ahora seguimos hablando porque hemos agotado el tiempo. Hacemos esa pausa, volvemos, seguimos con Paco Ávila y a usted le decimos que sigan ahí, que volvemos rapidísimo. Estamos hablando de universidad, de formación, de educación y también hablaremos de empresa en este paseo por la actualidad en la Alameda, hablando con los periodistas Ana Barreales, Antonio Montilla, Javier Recio y nuestro invitado de esta noche, Paco Ávila, empresario e impulsor primero de la formación profesional y ahora de la Universidad Online de Andalucía, UTAMED.
Y estábamos hablando un poco, bueno, del procedimiento. Universidad online se puede estudiar, digamos, desde cualquier punto, desde casa. Hay exámenes presenciales, la tecnología permite incluso hacerlo ya también online. ¿Y qué cree que va a significar esta universidad? O sea, ¿qué va a aportar al tejido universitario andaluz y también al formativo? Pues lo que aportan todas las compañías educativas que llegan a un territorio, van a ayudar a transformar el capital humano del lugar, porque además si tú ofreces una formación que la gente entiende que luego no puede trabajar, luego no puede competir o no puede, ¿no? Al final nadie se apunta y tendrás que cerrar, ¿no? Así, ¿qué va a aportar? Pues transformar el capital y mejorarlo. Y a ver, una duda. ¿Que el futuro de la universidad será todo online? Estoy mirando tanto pública como privada. No, yo creo que va a haber, o sea, yo entiendo que va a haber muchísima formación online, que al final todo el control que hay sobre títulos oficiales se tendrá que flexibilizar y las universidades empezarán a hacer mucho título propio, pero para eso la ley Castel tiene que cambiar. Porque bueno, eso es otra historia que si queréis hablamos, no sé si... Sí, si quieres hacer alguna punta. Bueno, es decir... Que no se nos vayan a dormir nuestros No, pensadores. es muy sencillo. Las universidades privadas tenían la capacidad o teníamos la capacidad de hacer tantos títulos propios como quisiésemos. Entonces nosotros analizamos el mercado, pensamos que hace falta un título de no sé qué, lo ofrecemos al mercado, ¿no? Pues ahora, con la ley Castel, esa flexibilidad, esa velocidad con título propio universitario lo ha cortado y solamente se pueden hacer el doble de alumnos, solo se puede matricular el doble de alumnos en títulos propios que en títulos oficiales, para evitar que la universidad tenga esa velocidad la parte privada. No sé si me he explicado Sí, bien. perfectamente. Al final es que estamos siempre frenando la inercia. Vamos en contra de la velocidad que va al mercado, de la flexibilidad que va al mercado, de la volatilidad que va al mercado. Para frenar eso? O sea, ¿qué argumento Proteger utilizaba? la universidad pública. Aquí siempre es el mismo. Es que estamos compitiendo con la pública, es que le vamos a quitar el trabajo a la pública. Pero si la pública piden más nota para entrar que nunca, o sea, los clientes tienen todavía, por lo menos. Bueno, tienen clientes en algunas titulaciones, en otras no. Sí, pero en la mayoría de las titulaciones hay muchísimas que te piden más de un 10 para entrar, o sea, que clientes vamos a entrar en el ámbito ya empresarial y una curiosidad que tengo y es, a ver, ¿qué pasa en Málaga? No sé si será casualidad solo. Las dos mayores empresas de formación profesional de España han nacido en Málaga, ¿no? MEDAC y CESUR, ¿no? Sin duda. Las dos. Ahora, Málaga ha sido también la primera provincia en Andalucía que ha promovido la universidad online. Es decir, ¿qué hay en Málaga? ¿Eso que es casualidad? Bueno, no lo ¿De sé. que haya un grupo de emprendedores que lo hayan hecho o eso por qué es? Pues no lo sé, yo quizás se le debería de agradecer eso a Manuel de CESUR. CESUR fue la compañía que más creció, que era malagueña, fueron los primeros. Lo hicieron muy bien, nosotros lo vimos y lo quisimos copiar. Y no tiene poco más, quizás al ser en Málaga el mejor, pues nosotros que somos empresarios lo vimos y dijimos, oye, vamos a hacerlo también, esta gente lo hace muy bien. Y empezamos a copiarlo y luego también cambiamos procesos, lo entendimos de otra manera al mercado y no sé por qué, quizá Manolo es el precursor. Yo me considero que Manolo fue el que me pinchó a mí y a mis socios de empezar por la formación profesional y luego ya nosotros sí tiramos por la vocación universitaria porque entendíamos que era otra herramienta más de poder, ¿no? Traccionar el talento y cambiar, ¿no? Los adormecidos que estamos a nivel formativo en España, ¿no? Yo creo que Paco Ávila representa un grupo de empresarios o una generación de empresarios muy volcado también con el emprendimiento, no solo la tecnología, o sea, no solo startups, no lo que se conoce con el mundo startupero, sino, de hecho, montó MEDAC, formación profesional, pero sí está también dentro de grandes proyectos de éxito en el mundo emprendedor y empresarial. Uno de ellos, por ejemplo, Cover Manager, ¿no? Que es una de las, corríjame, una de las principales empresas en cuanto a gestión de restaurantes, de hostelería, ¿no? Sí, bueno, Cover ahora mismo somos los más grandes en Europa, como SAS, una empresa sevillana, de unos locos que dijeron que querían cambiar el hospitality en el mundo de restauración. El mercado... Vamos a traducir a los pensadores. La empresa lo que hace es toda la gestión interna del restaurante en cuanto a reserva, en cuanto, ¿no? Sí, y otra serie te optimiza la gestión del restaurante, desde pago en mesa, optimizar reservas para evitarte los no-show, porque los restaurantes cuando empiezan a tener cierta atracción, pues tienen cola, te gestiona la cola, ¿no? Es mejorarte todo lo que es la facturación y la experiencia del cliente, ¿no? Y la verdad es que Cover está creciendo a ritmos muy potentes.
nadie pensaba que podíamos competir, ¿no? Bueno, es que hace 20 años, Manuel, aquí en Andalucía no pensábamos que podíamos competir con empresas americanas, y no estamos compitiendo, los estamos arrasando. No nosotros, muchas compañías, vamos. Entonces, bueno, aquí hay mucho talento y lo único que hacía falta era creérnoslo y empezar a pegarnos con el que primero que no se nos pillara. Y Cover lo está haciendo, por ejemplo. ¿Y cuál es el futuro de esa compañía? Bueno, Cover, a ver, ahora es que acabo de llegar al consejo de Cover, el consejo de administración de Cover, de allí de Sevilla. A ver, la idea que tenemos con Cover es arrasar España. Luego está un poco Francia. Cuando diga arrasar, traduzca también, es decir, claro, entrar, claro. triunfar en... Bueno, arrasar España, no, a ver, arrasar España significa que no puede ser que un señor que te le vaya muy bien al restaurante te coja todavía nota con el teléfono y un librito. Porque ese señor no entiende que está perdiendo muchísimo dinero. Entonces, arrasar España significa digitalizar el sector de la restauración y que de ese sector digitalizado tengamos el 80-90% de cuota. Eso es arrasar España. ¿Vale? Y una vez que tengamos esos procesos, nosotros estamos ya en Italia, estamos en Francia y estamos en LATAM. Entonces sería hacernos líderes en Europa, que no lo somos todavía, como empresa independiente, como empresa europea, sí somos los que tenemos mayor cuota de mercado, pero no somos los más grandes. ¿Los más grandes cuáles? Es que hay empresas americanas que tienen mucho más tamaño que nosotros y que están empezando a llegar como es normal. Entonces nosotros la idea es, primero, hacernos muy grandes en España y en parte de Europa, principalmente Francia, Portugal, Italia, que es lo que tenemos así registrado. Y luego LATAM, estamos creciendo mucho en México. Y una vez que tenemos LATAM y Europa cogida, pegarnos contra los americanos, que son complejos, pero son complejos porque compiten muy fuerte y muy bien, y un americano quiere consumir americano. ¿No? Ese concepto, que a mí me parece una chorrada, tendría que consumirlo mejor, a mí esas cosas no, me parecen súper peregrinas, ¿no? Las cosas estas de Trump y todas estas cosas de consumo americano, me parece muy cateto, muy antiguo. Pero los americanos tienen ese concepto y deberíamos a ver si somos capaces de penetrar el mercado americano. Pero primero tenemos que hacerlo aquí. ¿Y cómo podría, ya que conocen bien el sector, cómo está el sector de la hostelería empresarialmente hablando, ¿no? Aquí en Andalucía y en Málaga? No, yo el sector no lo conozco como tal. Yo no, eso tendría que venir José Antonio, que podría ser chulísimo que viniese un día, si os parece bien, que es el fundador. Yo lo que sí creo es que el sector se está empezando a profesionalizar mucho, y al profesionalizarse se empiezan a hacer compañías. Es decir, ese sector que está tan atomizado se empieza a agrupar, y al agruparse coges tamaño y se profesionaliza. Se mejora la experiencia del cliente, se mejora el acceso a todo. Entonces, el sector se está transformando muy rápido y se está profesionalizando muy rápido. No sé si te contesto, porque yo puedo dar una visión muy estratégica, muy de paraguas, muy de arriba. No, pero es que lo que sí Quería preguntarle a Paco, digo, que él, vamos, que se ve que le mete mano a todo. ¿Cuál es el proyecto que tiene en mente ahora y que le gustaría hacer? A usted a nivel personal. No, a ver, Javier, como empresario, los empresarios somos maestros liendres, ¿vale? Que sabemos de todo un poquito, pero no somos expertos en nada. Entonces empiezas a coger cosas, las cruzas. Entonces, hay sectores, ahora mismo tenemos un proyecto que hemos lanzado, que está creciendo mucho, que ya si queréis hablamos de él, pero es que hay tanto hueco en tantas cosas que tienes que parar. Porque hay mucho hueco, como la velocidad de toda la tecnología y todo está cambiando tanto, eso transforma todos los sectores. Entonces, hay muchos sectores, se habla siempre de ciberseguridad, de no sé qué, de la inteligencia artificial, pero es que todo eso, la mayoría de esas cosas son herramientas que están transformando sectores que se están abriendo y se están generando oportunidades gigantes. Por eso un tieso como yo ha podido montar una empresa y triunfar. Antes era imposible, cuando el mercado está estable, solamente el capitalismo de amiguete, el que tenía apellido o el que tenía mucha pasta. Un tieso no podía acceder. Cuando se abre el mercado, pues llega uno rápido, pequeñito, y crece muy rápido. El mercado se ha abierto. Y por eso le preguntaba no te ha contado su próximo proyecto. ¿Cuál es el próximo proyecto? No, a ver, nosotros ahora tenemos una compañía que se llama Olimpia, pero quizás la marca tenemos que cambiar, que estamos empezando igual que se ha hecho en Sanidad, que lo hizo magistralmente, ¿no? Quirón, otros grupos como Vito, ¿no? Cómo se han ido concentrando, cómo iban agrupando y profesionalizando, ¿no?, el sector, o cómo lo están haciendo las universidades en España, o cómo lo hemos hecho nosotros con nuestro granito de arena en la formación profesional, ¿no?, cómo hemos ido agrupando. Nosotros en el sector del pádel, yo soy consejero y también soy accionista de Playtomy. Esto se le ocurrió a Félix, ¿no? A mí. Playtomy, digo por también informar, Playtomy es una aplicación que permite reservar pistas de pádel, formar partidas de pádel,
contactar con gente para jugar que no conoce. Una red social también. Que digamos es la primera en España, ¿no? Sí, y bueno, Playtomy está en Europa ahora mismo y compite fuerte. Entonces, al final nosotros dijimos, el sector de... Bueno, lo hizo GoFit con los gimnasios, Sí. vamos a hacerlo con los clubes de pádel, vamos a empezar a agrupar, metemos tecnología y profesionalizamos hacia abajo, porque los clubes suelen ser casi todos de familia, ¿no? Que es un autoempleo y tal. Compramos la Ciudad de la Raqueta. ¿En Madrid? En Madrid. Hemos comprado otros 4 clubes, hemos ganado 2 concursos, que son uno en Las Tablas, que es la ciudad del BBVA, grandísimo y tal, y estamos empezando a meterle tecnología y meterles procesos, y queremos generar la mayor cadena de clubes de raqueta, inicialmente de Europa, y luego ya veremos. Estamos en eso ahora. Estamos en eso. Yo le quiero preguntar, ha puesto su ejemplo ha dicho eso de que un tieso pueda aprovechar las oportunidades que da este mercado y crear empresas y hacerse un empresario. En una provincia tan dinámica como es esta de Málaga, que vemos que hay, ¿crees que la sociedad, los jóvenes, son conscientes de esas posibilidades que da el emprender, el meterse en esos negocios? Porque muchas veces cuando uno ve las estadísticas, las encuestas que se hacen, la mayoría de los jóvenes quieren ser funcionarios, tener un puesto garantizado para el resto de su vida, en el ámbito que sea en el educativo, en el sanitario, en el tema judicial. ¿Cree que eso ha mejorado su percepción, ya que ha tenido contacto también con el tema de la formación profesional? La matemática de las estadísticas de emprendimiento dicen que está mejorando un pelín, pero muy poco. Está mejorando un pelín, que la tendencia está cambiando. Yo creo que esto haría falta un cambio cultural muy grande. Primero, de la sociedad civil, que viese que los empresarios no somos unos ladrones, especuladores, malas personas que echamos fuego por la boca, que es muy importante, sino que generamos empleo, generamos trabajo, ayudamos, ¿no? Y que gracias a eso pues se pagan impuestos, entonces todo lo público puede subsistir. Y por otro lado, que hubiese un movimiento cultural de que, oye, que se puede ser futbolista, que es fantástico, se puede ser influencer, que es fantástico, pero también se puede ser empresario, crear una idea, desarrollarla y generar mucho valor, en términos de ayudar a mucha gente y en términos de pasta para ti también. Es que parece malo, parece ahora que ganar dinero está mal visto. Es que se dice, no, es que voy a ganar dinero, dinero voy a ganar. Sí, claro, yo quiero ganar dinero, coño. Perdón. Eso es lo que quiere mucha gente, Claro, vaya. No digo todo el mundo, pero mucha gente sí. Sí. Pero entonces, ¿está cambiando esa mentalidad, como decía Antonio, o no? Poco. A ver, la estadística es que no la recuerdo, pero ha cambiado un poquito la tendencia, que no sé si estaba en un 5 y pico, ahora está en un 7 y pico. Por ciento, pero ese 7 y pico por ciento, si lo comparas con otros países, es muy nimio, no es significativo. Entonces yo creo que tenemos que hacer un cambio cultural. Que la parte de la cosa pública ayudara culturalmente, igual que decían lo de yo soy de la FP, ¿no? Y salían artistas de la FP, ¿no? Pues yo quisiera ser empresario, me gusta, no sé cómo, pero cambiar esa cultura. Es que ahora la gente no quiere ser empresaria. En mi barrio, yo jamás me hubiera planteado Miraflores de Los Ángeles. Mis padres no han estudiado, o sea, que yo no pensaba estudiar ni nada. Nosotros, pues yo iba a terminar pues, repartiendo con mi padre bolsa en el mercado. Y ya está. No, entonces, o si se cambian esas dinámicas y nos enseñan que es posible, o bueno, de futbolista, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero era muy malo. Era muy malo. ¿Vale? Entonces, si no... ¿Jugaba de portero o qué? Bueno, no, yo jugaba de donde me pusiera. De lo que podía, es que no podía leer. Por eso, de portero. Exactamente. Bueno, y ahora, Málaga de moda, ¿no? Todo este mundo tecnológico, es verdad que la llegada de Google, a través de Virus Total, de la ciberseguridad, todo eso ha generado un ecosistema y ha atraído mucho a grandes empresas. Como empresario también relacionado con la tecnología, emprendedor, o sea, ¿cómo ve todo esto? Porque aquí tenemos un debate permanente sobre Málaga de moda, Málaga está trayendo muchas inversiones, muchos trabajadores también, está teniendo mucho turismo, está teniendo un impacto directo en la vivienda, está teniendo un impacto directo en la calidad de vida de muchas personas. ¿Cómo ve una persona como Paco Ávila todo? Yo lo que veo que un ingeniero cada año me cuesta más caro. A mí. Con lo cual contratar para poder, imagina, si me cuesta a mí un ingeniero cada vez más caro cada año, imagínate un chico que va a empezar y tiene que contratar a 2, no puede competir. Entonces, bueno, a ver si con la nueva llegada de los nuevos actores, ¿no? En el sistema educativo, como son los privados, pues pueden generar mucho más talento fuera y abaratar un poco los costes, porque empezamos a no ser competitivos y cuesta mucho encontrar. Pero ¿cómo ve Málaga? ¿Es malagueño, ya de Miraflores? O sea, malagueño, malaguita. Málaga desde cuando yo estaba en Miraflores sí, ahora. ¿y cómo ve el futuro, o sea, de una ciudad
muy de moda, que atrae mucho, es verdad que atrae muchos trabajadores, pero que todo eso genera una serie de tensiones, ¿no? Tanto el turismo como los propios, todo ese trabajo cualificado que tiene acceso a viviendas de mayor precio, genera una serie de tensiones. ¿Cómo, o sea, si yo fuese el alcalde, le dijera, oye Paco, ¿tú qué me recomiendas? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo está yendo Málaga? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que le diría al alcalde, eres un grande, qué grande la has hecho, deja paso ya. Ah, bueno. Y luego no tengo ni idea de macroeconomía y de... No tengo ni idea. Yo en la parte de talento sí creo que tenemos que transformar mucho más talento, porque el gas cada vez es mayor y es muy complicado encontrar talento, y sin talento no podemos crear compañías ni hacerlas crecer. Esa es la parte que yo sé, luego de turismo... Pero ¿cómo se atrae talento? Es decir, por ejemplo... No es que no tenemos que atraer tanto talento. O crearlo. Porque, no, claro, tenemos que transformar nuestro talento. Si el problema está en que cuando no teníamos industrias prácticamente y no teníamos tecnología, todos estos movimientos que se han hecho de traer grandes tecnológicas está muy bien. Y atraemos talento. Pero ese talento, ¿qué genera? Pues subir los precios, ¿no? todo lo que estamos contando. Yo lo que creo que para emprender lo que necesitamos es transformar nuestro talento y para hacer más grandes nuestras empresas, traer inversores. Tenemos que atraer inversores, ya talento no hay que traer. El talento hay que crearlo aquí, transformarlo aquí y traer inversores para que ayuden a nuestro talento a crecer. Porque las compañías tienen que... Yo no me voy a meter en... Sí, me voy a meter. Sí, me voy a meter. Es decir, aquí al final, ¿quién paga impuestos dónde? Eso es. Entonces, los que pagamos impuestos somos las compañías que se generan aquí, porque las otras es lo que es, Manuel, y es difícil, pero es que es un debate complejo. Entonces, yo creo que está muy bien lo que se ha hecho y ahora es el momento de transformar nuestro talento, crear compañías y traer inversores para que las compañías pequeñas o medianas, los inversores profesionales, las hagan crecer. Y que el talento que está aquí se mejore y darle esa... inyectarle, ¿no?, ese ADN de la curiosidad, que es el principio, el motor del emprendedor, para que se cuestione cosas y empiece a crear cosas, pero desde aquí. ¿Y cómo se consigue eso de atraer inversores? O sea, bueno, atraer inversores sí es sencillo. La idea. Atraer inversores sí es sencillo y ahí estamos ayudando todos mucho. Es decir, al final, cuando tú sales fuera y creces compañía, empiezas a entender, ¿no?, cómo funciona el mundo del Venture Capital, cómo funciona el mundo del Private Equity, ¿no?, que son los grandes actores. Empiezas a entender cómo los radares del dinero se mueven, porque hay especialistas que invierten en compañías que tienen de $500,000 de EBITDA a 3. Otros que dicen que no, que necesitas que estén compañías que da igual que pierdan dinero, que estén creciendo, no sé. Cuando entiendes el ecosistema, empiezas a ver tus compañías de tu tierra y empiezas a invitarlas a que los vean. Ellos bajan y empiezan a ver que aquí hay mucho talento, que tiene un tamaño intermedio, pero que no está profesionalizado. Eso es lo que tenemos que hacer para que empiecen a crecer nuestras empresas. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Y en este ambiente catastrofista en relación con la inteligencia artificial, ¿no?, un empresario estudioso, además, que sé que le gusta estudiar sobre el tema, o sea, ¿cómo cree que si de pronto nuestros padres nos dicen, Paco, explícame esto de la inteligencia artificial, cómo nos va a afectar, ¿no? Si seguimos intentando regular y poner puertas al campo, nos va a empobrecer. Si lo entendemos, es decir, aquí hay dos formas de entender la vida. O el humano es creativo, ¿no?, y genera valor, o es un consumidor de bienes limitados. El que es maltusiano, estamos muertos, ¿no? La IA nos va a matar. Como yo soy optimista racional y creo en el humano, y soy de la línea de economistas que son optimistas, ¿no?, estoy convencido que si no nos machacan legislando, la IA nos va a transformar a todos, nos va a generar mucha más productividad, nos va a dar mucho más tiempo libre y mucho más riquezas a todos. Pero eso es una visión muy optimista, ¿no? Bueno, esa es la visión de Norbert y de un montón de... ¿no? Está la escuela de Malthus, que son la escuela de Piketty y la escuela francesa, y luego hay una escuela ahí sueca, americana, que creen en el hombre. Es que yo creo en el hombre. Y cada vez que decían que no íbamos a destrozar y que iba a cambiar todo y que no había recursos suficientes, se generó una innovación que eficienta ese recurso y ahora somos más del triple de la población que en 1800, pero consumimos menos metal y menos hierro que en el 1800. Es decir, es que o crees o no crees. Yo sí creo en nuestra capacidad. ¿Vosotros cómo veis todo eso, vosotros, que ponéis cara a veces de miedo con la inteligencia artificial? Hombre, yo creo que al final hay también un cierto... No sé si la palabra es miedo, pero sí una cierta precaución de hacia dónde
va este mundo, porque es un mundo Pero desconocido. la precaución a veces lleva a legislar, ¿no? Sí, pero yo no hablo digo, como ciudadano, te da un poco cuando ves que te pueden suplantar los usos fraudulentos que se pueden hacer con este tipo de tecnología. Es como todo, ¿no? Es decir, depende del uso que se le dé. Puede ser, es como el arma. El arma puede ser para matar a alguien, pero también para defenderte. Es decir, depende de todo el uso que tú le des a las cosas. En principio, o el coche, ¿no? Es decir, pues, el coche puede ser un elemento que puede tener un accidente, pero bueno, también te ayuda a moverte, etcétera, ¿no? Entonces, con esto de la inteligencia artificial, hasta ahora, la mayoría de las cosas que nos llegan, por lo menos, es que hay un uso fraudulento, el chat GPT, ¿no? Todas estas cosas que te hacen crear ciertas precauciones. Pero después cuando profundizas y ves que mejoran las técnicas para operar, por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, ¿no? O en ámbitos en ámbitos sanitarios, está utilizándose mucho para mejorar los tratamientos, etcétera. Pues le ve. Entonces, bueno, habrá que ir viendo esta evolución, pero es verdad que ante estos cambios tan trascendentales es lógico que haya, no sé, un poco de... Bueno, en la historia siempre ha habido temor, exactamente, ¿no? Los cambios, ¿no? a esos cambios, ¿no? Desde la... ¿no? Ahora, después ya entraremos, industrial, claro, ¿no? el cambio regulativo, eso ya es el ámbito de que si le quieren poner puertas al campo, al final, Pero, bueno, todos estos campos siempre después buscan los subterfugios para saltarlos, ¿no? Yo creo que tampoco hay que hablar de forma tan absoluta. Yo también soy optimista por naturaleza. O sea, este es el lado y creo que optimista, se ¿no? puede. Este es el lado optimista, yo soy este es el lado más optimista, pero pesimista. creo yo que también. alguna Bien, parte, o sea, creo que hay cosas que habrá que regular para que se haga un buen uso de la inteligencia artificial, pero creo que podemos progresar mucho con la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no haya que hacer ningún tipo de regulación y que no pueda tener un mal uso que haya que controlar de alguna manera. No demasiadas, o sea, no se trata de poner puertas al campo, pero sí protegernos de determinados peligros y para que la gente no tenga miedo de la inteligencia artificial. Nunca miedo al avance, ¿no? Y hay que, como decía Antonio, el mismo Paco, siempre hay que abrazar eso, ¿no? Mira, un ejemplo, en el ámbito del periodismo, sin ir más lejos, ¿no? Ahora está Chat GPT, que te puede hacer, hazme una información de X, pero lo que la máquina nunca te va a sacar es una noticia. Bueno, pero, y además no está todavía no está actualizada La noticia al final hoy. la va a sacar un periodista, una persona. Una máquina no sabe si en un juzgado se está viendo esto o Bueno, otra pero cosa. Javier, o sea, quiero decir que No, no. determinadas estadísticas y cosas que se pueden convertir en noticia, Vale, olfato ya, periodista, olfato pero eso no son periodístico, Por ejemplo, la noticias. inteligencia artificial nunca va a saber qué va a hacer Pedro Sánchez. Claro. Eso no lo sabe. La clarividencia. Eso no lo va a saber, vaya. Puede especular. Puede establecer especular. La clarividencia, ¿no? La clarividencia de Claro, probabilidades en mi función de lo que clarividencia haga. no va a tener- Ana Reales se está metiendo con Javier sobre No, yo su solo he dicho que yo clarividencia, no tenía su clarividencia, vosotros Claro, habéis pensado que hablaba de forma Eso, irónica, pues ni igual tú, tenéis razón. Ana, ni la inteligencia artificial. ¿Eso se tiene o no se tiene? ¿Ya está? No, pero ya fuera broma, yo creo que hay que ser siempre... El mundo ha ido avanzando históricamente, ¿no? Cuando empezaron las máquinas para la agricultura, pues habría, supongo, muchos trabajadores del campo que estarían aterrados, pero pues ha cambiado, se han ido creando otros puestos de trabajo. Y yo creo que eso se recicla todo el mundo y siempre vamos a estar en ese avance. Yo soy optimista también. Si me permite, Manuel, un Sí, ejemplo, claro. Hoy había un debate... Estás para eso. No, Te voy a pero hoy invitar. había un debate en el Consejo de Administración nuestro que era que, como crecemos muy rápido en restaurantes que están empezando a utilizar nuestro SaaS de gestión, tienen dudas, nos llaman a algo que llamamos hospitality, que es una especie de atención al cliente para resolverles dudas sobre el SaaS, y ese departamento, como tiene que formarse mucho en el SaaS, está un poco colapsado y tenemos que equilibrar el crecimiento. La IA es capaz ahora de cogernos todas esas llamadas, parametrizárnoslas y poner un box que empieza a resolver las primeras, y eso que quita puestos de trabajo, no, eso me quita a mí el colapso de aquí para poder meter más vendedores y crecer más. Es decir, el suma-resta siempre es que crean más empleo. Lo que pasa es que no donde tú quieres, sino donde el mercado dice. Claro. No sé si me he explicado. Sí. Perfectamente. Lo que pasa es que eso obliga también a readaptarse, Claro. ¿no? Y a los propios trabajadores, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que, o sea, no sé cómo lo veis vosotros, yo lo que creo que aquí hay una serie de oportunidades, ¿no? Que es natural el miedo que en general la sociedad tiene a los cambios, pero que yo creo que, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, al margen del uso fraudulento que se puede hacer sobre noticias, yo creo que al final viene a ayudar. Sí, no, pero si digo por eso, pero que también, si vemos últimamente las noticias que vemos sobre esto, el uso fraudulento que se ha hecho, todo esto, eso también puede crear una conciencia social en la gente de decir, oye, cuidado que esto es un peligro. Por eso digo que hace falta también equilibrar ante estos cambios que siempre generan sus temores, sus
ciertas precauciones, oye, contar que también tiene unos elementos muy beneficiosos que pueden ayudar a transformar, como en su día supuso una revolución el propio Internet, por ejemplo, que vino a transformar toda la manera de comunicarnos, por ejemplo, o el teléfono móvil. Es decir, ya es raro encontrarte una cabina en las calles, ¿no? Y hace 25 años eran habituales las cabinas. Es decir, todo eso genera siempre, por eso digo que yo no es que no sea optimista, digo que esa sensación está en la sociedad cuando tú hablas con la gente de la calle. Eso es lo que utilizan los niños para copiar en los exámenes. Quiero decir, por utilizar ChatGPT quizás lo más conocido, ¿no? Es decir, pero Paco ha puesto un ejemplo ahora de un elemento que a él en su empresa le está ayudando a una realidad que hay que darle una canalización y una solución, le está ayudando, ¿no? Pues esas cosas también hay que explicar, o las cuestiones sanitarias, ¿no? Que yo creo que ahí donde está teniendo también mucha aplicación, ¿no? Pero que muchas veces los inputs que le llegan a la gente son que cuidado con esto, que me pueden entrar en mis cuentas, pueden cambiar mi voz, que si me pueden utilizar. A eso es lo que me refería con el tema de las precauciones en estas cuestiones. El problema está al final en el factor humano, en la mayor parte de las cosas, no en el cambio tecnológico, en la innovación en sí. Bueno, pues nos quedamos con esas ideas. Gracias por la visita, por inspirarnos así. A ver si la próxima vez ya nos cuentan la próxima empresa o el próximo proyecto en el que hayas creado, que siempre son buenas ideas. Muchas gracias por estar aquí, Paco Ávila. Gracias, Ana. Gracias a Antonio con tu Montipedia. Bueno, hoy no he hecho utilizarlo mucho. La inteligencia artificial la tenemos nosotros. Sí, la inteligencia artificial ya se inventó hace mucho tiempo con Montilla. Y gracias, Javier, y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos como cada semana, y les esperamos pues la próxima, que estaremos de nuevo aquí en La Alameda.